tu voz. Tú me has dicho ven y sígueme, déjalo todo y dalo a los pobres. Quiero que seas sal y luz, confíe siempre porque a tu lado estoy. Aquí, Señor, tienes mi vida, que quieres ser presencia de tu amor. Sé que no es fácil seguir tus huellas, pero con tu fuerza seré fiel. Te serviré entre los hombres, tu reino anunciaré, porque a tu lado quiero caminar. Te serviré entre los pobres, tu cruz abrazaré. Si no respondo, vuélveme a llamar. Amén. Bueno, está haciendo mucho calor, así que la reflexión vamos puntual. Me dijeron 20 minutos, pero creo que antes se puede hacer. Del bautismo a la Pascua. Si bien es cierto que hay que intentar adaptar el tema a ustedes y buscar maneras y maneras, pero no podemos ser infieles a la doctrina católica, por tanto, por eso prestamos atención, porque intenté ir a la Escritura y un poco a la tradición de la Iglesia para ver en el fondo cuál es la relación profunda que hay entre bautismo y Pascua, por qué nosotros, los cristianos, celebramos la Pascua y por qué es tan importante. Lo primero que puse aquí, religión. San Agustín, que vivió en el siglo IV después de Cristo, dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará quieto hasta que descanse en ti. Por tanto, en el corazón humano siempre hay una necesidad de algo. Lo voy a dejar así muy abierto, de algo. Ustedes, yo sé que le habrá pasado, y si no, a alguno no le ha pasado, créame que le va a pasar. A todos nos pasa. Que tú estás con tu celular ahí, muy bien entretenido, pero llega un momento que te harta la vida de eso y de lo que sea, ¿sí? Llega un momento que como que, ¿y ahora qué hago? Ya me harté, ya tengo 3 horas en esto, y suelta, y prende el televisor, y te harta, y suelta, y sale. Y llega un momento que te quedas contigo y no sabes qué hacer, porque estamos buscando solo entretenimiento, pero ese vacío ha quedado ahí. Entonces, religión viene del término latino religare, que es unirse a la divinidad. Por tanto, el ser humano siempre ha buscado unirse a alguien o a algo que lo supera, así muy abierto. Luego venimos un poquitico más específico. En el segundo punto dice ritos de iniciación. Todas las religiones, todas las tribus y todos los grupos humanos tienen en su interior algunos ritos, algunos procesos que son parte de su grupo, que le ayudan o le dicen que se están vinculando a la divinidad. Por ejemplo, los judíos tenían el bar mitzvah y el bat mitzvah. Bar en hebreo significa hijo y bat, hija. El mitzvah significa mandamiento. Por tanto, a los 13 años de edad de un niño y niña judío entraba en este rito, ¿sí? ¿Qué hacía? Que es un rito que marca un tiempo importante en la vida de esa persona. Nosotros, por ponerlo muy light, el día de tu cumpleaños, el día de no sé qué, son tiempos de gracia, tiempo importante que marcan una etapa nueva en tu vida. Entonces, en el niño judío pasaba a ser prácticamente mayor de edad. Por eso habrán escuchado alguna vez que cuando el ángel se le aparece a María, ¿a alguien le suena qué edad tenía María? Entre 13 y 14 años. Era una niña. No, según el rito judío, ya María prácticamente era mayor de edad para la cultura judía. Igual que José, que debió tener posiblemente 18 años aproximadamente, al menos según la ley. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí marca un rito de encuentro con la divinidad a través de los ritos, ¿sí? Van a la sinagoga, el niño lo ponen a leer la Torá, él hace una explicación muy breve de lo que entiende, luego hacen una pequeña fiesta, una pequeña cena y ya él marca un rito nuevo. En general, la humanidad
luego los judíos, ahora los cristianos. ¿Sí? El bautismo y la Pascua. En la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 3, dice San Pablo: ¿o es que no se dan cuenta que por el bautismo son sepultados en la muerte de Cristo para tener una vida nueva? Después lo buscarán, ¿sí? ¿O es que no lo saben? Por tanto, los cristianos, a través del bautismo, somos sepultados. Pasamos de la muerte a la vida por la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que marca un antes y un después. Dios entonces envía a su Hijo, y a partir de su Hijo pasamos a ser hijos de Dios Padre por el sacramento del bautismo. Ahora bien, tres elementos que vinculan profundamente el bautismo con la Pascua, que de hecho ya es un poco contradictorio decir del bautismo a la Pascua, porque el bautismo es la celebración de la Pascua, de alguna manera. Entonces, hay un simbolismo entre el bautismo y la Pascua en tres dimensiones. Uno, de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida y del pecado a la gracia. En el primer punto, de la esclavitud a la libertad, yo a veces cuando estoy en la parroquia y comparto el tema de la Eucaristía, les digo a los hermanos que detrás de la Eucaristía está la palabra libertad. ¿Por qué? Porque en la Pascua cristiana, que viene de la Pascua judía, hay que preguntarse ¿qué celebra la Pascua judía? Para saber qué celebramos nosotros. Y la Pascua judía, esto es lo que celebra. En el año 1250 a.C., cuando Moisés se encuentra con Yahvé y Yahvé le da la tabla de los mandamientos, ¿sí? Le entrega la tabla, comienza un proceso de liberación. Con el tiempo el pueblo intentando interpretar los 10 mandamientos, sale la Torá, intentando interpretar la Torá, crean un documento llamado la Mishnah, intentando interpretar la Mishnah, sacan un documento llamado la Gemara, intentando interpretar la Gemara, salen 613 leyes que rigen en el tiempo de Jesús, y de ahí preguntan, ¿y cuál es el verdadero mandamiento? Detrás de esto estaba la esclavitud de Egipto a la liberación. Por tanto, el paso por el Mar Rojo es una prefiguración es una representación anticipada de un acontecimiento. ¿Y cuál fue el acontecimiento? El Calvario. En el Calvario, dice San Juan, en el capítulo 19, versículo 34, que de su costado manó agua junto con la sangre. El bautismo y la Pascua. De ahí nace la iglesia. Luego el segundo, de la muerte a la vida. Por tanto, el primer elemento vinculante entre el bautismo y la Pascua es la experiencia de la libertad. Nosotros somos esclavos de ¿qué? No, nosotros no somos. Pues sí. A veces ustedes, queridos jóvenes, ya por la edad, la inexperiencia, que no tiene nada de malo a sus edades, pero a veces pueden ser esclavos de sus propios intereses. No, yo no obedezco a nadie. ¿Por qué? Porque soy libre. Al contrario, porque eres un esclavo, es que desobedeces. Tú sabes que tus padres, hasta que tú no llegues, no se acuestan el viernes. Pues no, yo llegué a las 3 porque, pues ya yo soy libre. No, llegaste a las 3 porque eres un esclavo. Si fueras libre, tomas en cuenta el bienestar de tu familia y llegas a otra hora. Ven cómo el tema de la libertad, de la verdadera libertad, también está detrás de esto. Un signo, bueno, San Agustín decía que la verdadera libertad solo tiende al bien. Por tanto, si mis decisiones me hacen daño a mí o a otra persona, no es un signo de libertad, sino de falta de libertad. Entonces, la conciencia de la libertad. Luego de la muerte a la vida. Hoy creo que todos ya fuimos a la Eucaristía. Justamente hoy celebramos la solemnidad de la ascensión del Señor. Y yo compartí en la misa que hay un detallito que no es tan imperceptible. En la primera lectura dice que Jesús duró ¿cuántos días en la tierra antes de ascender al cielo? 40. ¿Alguien sabe quién escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles? Lucas. Y justamente Lucas, en el capítulo 24 de su mismo evangelio, dice: el primer día de la semana, y habla de la resurrección. Luego dice: aquel mismo día se aparece a los hermanos de Maús, o sea, el mismo día de la resurrección. Y luego dice: después de esto los condujo y asciende al cielo. Por tanto, la ascensión fue el mismo día. Y en los Hechos de los Apóstoles dice 40 días después. Entonces, ¿fue un día o fue otro? No. El 40 en la Biblia significa un tiempo suficiente de preparación para alcanzar un fin. Por eso lo de 40 años en el desierto, no hay manera humana que un pueblo dure 40 años caminando. Por eso 40 días de Jesús en el desierto, por eso estos 40 es un tiempo de preparación. Por tanto,
El bautismo, para vivir la Pascua, les requiere a ustedes también un tiempo de preparación, que es esto que Monseñor les decía: prepárense para la vida, opten por lo bueno, por lo positivo. ¿Por qué? Porque el que se lleva de la chercha se va a dar cuenta, lamentablemente tarde a veces, que lo que hacían chercha con él no lo van a mantener. Si usted no se fajó ahora a forjar una carrera y una familia, lo que te hicieron la chercha aquel día no van a estar ahí en el futuro para echarte una mano. Prepárense ahora. Y en tercer lugar, del pecado a la gracia. Aquí ya entra la vida sacramental. Vivir profundamente los sacramentos, que son una mediación de la gracia de Dios. La mayor manifestación del bautismo y de la Pascua es vivir precisamente tu sacramento. Esta viene difícil. Levante la mano los que saben el día de la fecha de su bautismo, no de su nacimiento, de su bautismo. No son muchos, ¿eh? Ay, papá Dios. No voy a decir la mía porque ya fue el siglo pasado, hace un par de días. Yo sé que fue en el 79, pero tengo que averiguar otros datos más. Ven, y si yo les dijera, igual no lo voy a preguntar, su día de su cumpleaños, casi el 100% se acordará de nuestro bautismo. ¿Ya vieron? Significa que no es tan importante para nosotros. Ya tienen una tarea: averiguar